Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide recibe y el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le piden pan? ¿O le darían una culebra cuando le piden un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que se las pidan. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos, y ahí está toda la ley y los profetas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra que Dios nos dirige ya hoy en el jueves de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Hermanos y hermanas, Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 12. Hermanos y hermanas, prácticamente esa lectura lo que nos dice es que seremos escuchados, ¿no? Nos van a escuchar. Qué bueno, y es una noticia buena para todos nosotros en el tiempo de la Cuaresma. La palabra de Dios siempre quiere pues llenarnos de esperanza en medio de la situación que estemos. La Cuaresma llega, hermanos y hermanas, y nos sorprende a todos la Cuaresma. Y la Cuaresma como que no pide permiso para iniciar el miércoles de ceniza. Está ahí, llegó. Y la Cuaresma es o no recibida por nosotros o es rechazada por nosotros, todo depende. A veces nosotros no estamos en la mejor condición, a veces nuestra situación no es la más favorable, nuestro ánimo a veces, hermanos y hermanas, nos traiciona. ¿Acaso uno no se siente algo incómodo cuando estás en una situación, pues pasando por algún dolor, sufrimiento o por alguna situación que te causa molestia y de repente te aparece una visita inesperada? ¿Qué actitud tenemos nosotros para recibirla? ¿O qué valentía tenemos nosotros para decirle, no entres, no te puedo recibir porque mi estado de ánimo no es el mejor, no la vamos a pasar bien? Ciertamente que, por esto te digo, la Cuaresma llega. ¿Cómo nos encuentra y en qué estado de situación? Este es el examen de conciencia que tenemos que hacer durante este tiempo. Hoy la palabra de Dios lo que quiere es acentuar, y en muchos momentos es que no todo el mundo está del mismo ánimo. No todos estamos pasándola bien. No todos tenemos las cosas puestas en su sitio. Y a veces no tenemos ni incluso la seguridad de estar tranquilos, calmados y realmente confiados de que todo marcha bien. Y Dios lo sabe, hermanos y hermanas. El tiempo de Cuaresma lo sabe. Es importante que tengamos esa introducción pendiente, porque yo no sé si tú estás en esa situación. Yo no sé si tú estás en otro tipo de situación, pero por si acaso nos encontramos en una situación de lucha interior, de debate, donde el sol como que parece no salir para nosotros, hermanos y hermanas, y donde la noche se hace cada vez más oscura. Esta palabra de Dios hoy, en este jueves de Cuaresma, es una bendición para todos nosotros, una gran esperanza. Seremos escuchados, hermanos y hermanas, seremos escuchados por parte de nuestro Dios, que si pedimos vamos a recibir, que si buscamos vamos a encontrar, que si llamamos se nos va a abrir. ¿No crees tú que es una bendición escuchar esto por parte de Dios? Y sí, el asunto es entre nosotros y Dios, de nuestra relación con Dios. Por ese momento o esa situación que estemos pasando, no debemos descartar el llamado de la Cuaresma. ¿Para qué? Para salir de todo esto en el nombre de Dios, para terminarlo, para que no sea definitivo, para que tenga un final, para que se concluya y podamos alzar la cabeza de nosotros, sonreír y darle paso a una vida que es de bendición en el nombre de Dios. La idea fuerza hoy, hermanos y hermanas, que nos va a ayudar a entender y meditar la palabra de Dios que sugerimos es la siguiente. Vamos a devolverle a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Cuaresma nos lleva hacia eso. A veces desalojamos a Dios de nuestro territorio.
A veces hay muchas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida material y espiritual, y Dios no tiene forma de llegar, de acomodarse, de tener un sitio para poder entrar. Así que lo primero es eso, hacer ese espacio, hermanos y hermanas, limpiar la casa de toda barrera, de todo obstáculo, hermanos y hermanas, que pueda haber, para que esa presencia de la obra de Dios esté en nuestras vidas. Hoy la iglesia, hermanos y hermanas, como bendición, en la primera lectura nos da el ejemplo, antes de entrar al Evangelio, de Esther, una de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, una de las grandes santas del Antiguo Testamento, en el capítulo 14, ciertos versículos. Pero nota que si nos identificamos como que esta cuaresma nos ha sorprendido en medio de muchas situaciones incómodas, dolorosas, que no esperábamos, que nos incomodan, hermanos y hermanas, mira lo que pasa con Esther y por qué la iglesia lo pone a nuestra reflexión, especialmente cuando hay fe de que seremos escuchados en medio de nuestra tribulación o en medio de nuestro problema. La palabra de Dios hoy dice acerca de la reina Esther que se refugió en el Señor. Eso está en el versículo 1 de hoy. Tenemos en primer lugar que refugiarnos en el Señor, hermanos y hermanas. Estando en la situación que esté pasando, dolorosa, conflictiva, Cuaresma me llama a que busques el refugio en nuestro Dios del cielo. ¿Por qué? Porque ella, dice la palabra, era presa de una angustia mortal. Angustia mortal, o sea, que le lleva a la muerte, que su vida está amenazada, que su vida está en peligro. Angustia, hermanos y hermanas, que es palabra que se deriva de angosto, o sea, se cierra el camino, se hace más pequeño, difícil de caminar, parece que se acaba. Y claro, esas son las situaciones que nos confunden en la vida y que nos hacen pues empezar a creer en la esperanza de que seremos escuchados, de que Dios solucionará nuestro problema. Esther, también dice la palabra, hermanos y hermanas, había cubierto la cabeza de cenizas. Evoca al miércoles de ceniza, porque quiere empezar algo con Dios, porque reconocerme que he pecado, que soy débil, que necesito de Dios, es convertirme casi en nada, hermanos y hermanas, delante de Dios. Es humillarme delante de Dios, pero con un propósito que es de bendición. Ella, hermanos y hermanas, se había quitado sus vestidos de reina y se había puesto vestidos pobres y se había cubierto y vestidos de luto, dice la palabra. Y entonces, hermanos y hermanas, así era que ella suplicaba al Señor, Dios de Israel. En el versículo 4 dice la palabra: oh Señor mío, está la oración de ella, nuestro Rey, tú eres el único, ven en mi socorro, porque estoy sola y no tengo más ayuda que tú, y debo arriesgar mi vida. Totalmente esperando, hermanos y hermanas, y confiando en que Dios ciertamente la va a ayudar, la va a sacar del apuro en que se encuentra y que ella está haciendo todo lo posible porque su oración sea del agrado de Dios y que venga en su rescate. La palabra sigue diciendo en esta oración de Esther: acuérdate, Señor, muéstrate en el día de nuestra prueba. Cuaresma nos lleva hacia eso, por eso hablamos de hacer ese espacio para Dios. Dios se muestra en el día de nuestra prueba cuando lo dejamos mostrar, cuando le hacemos lugar, cuando ubicamos a Dios en el lugar que le corresponde. De lo contrario, nada, hermanos y hermanas. Hablamos de Jesucristo como Rey. ¿Rey de qué? ¿Reino de qué? Rey de mi vida. El reino de las cosas de Dios. Lo tengo como Señor, dueño y amo de mi vida, a quien le rindo todo el culto y la adoración que se merece y su respeto. Por lo tanto, mi vida reconoce a Jesucristo como mi Rey. Vive Cristo para mí, le sirvo a Él. Eso es hacer el espacio. Creer en Dios. Eso es el lugar que le corresponde a Dios. Y ahí es que Dios se muestra conforme a la palabra de Dios hoy. Y finalmente, el versículo 14 dice, hermanos y hermanas: en cuanto a nosotros, que tu mano nos salve. Súplica: ven a socorrerme, porque estoy sola y no tengo a nadie más que a ti, Señor. Obviamente, hermanos y hermanas, esta primera lectura que nos pone la iglesia a meditar y a reflexionar hoy, podemos en ciertos momentos de la vida identificarnos con ella. Qué bendición que la Cuaresma, bien aprovechada, nos
lleve a tener los elementos que necesitamos, hermanos y hermanas, las actitudes, las posturas, los pensamientos, lo que es correcto hacer para que Dios venga en nuestro auxilio. Y ahora entrando al Evangelio, el Evangelio de hoy también, hermanos y hermanas. En este Evangelio, con la exhortación de parte de nuestro Señor Jesucristo, en Cuaresma, ten presente esto. Cristo nos está diciendo que confiemos en el Padre porque Él, Jesús, ha confiado y confía en el Padre por las atenciones que presta Dios en medio de nuestras oraciones. O sea, Dios va a atender nuestra oración. Cristo está exhortándonos, hermanos y hermanas, y aconsejándonos a dirigir al Padre todo cuanto tengamos necesidad y que sea para Dios Padre del cielo lo que verdaderamente tú y yo necesitamos. De hecho, Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 16, dice que nosotros nos dirigimos al Padre porque el Espíritu nos lo sugiere. Es decir, que cuando yo busco en medio de mi dificultad la oración y ese inclinarme a Dios y saber que en Él está la solución a mi problema, es un impulso del Espíritu Santo. Es una sugerencia del Espíritu Santo a la cual yo le he hecho caso y ya Dios tiene eso en cuenta. Es una relación personal, hermanos y hermanas, la que tú y yo tenemos con el Padre, porque somos sus hijos. ¿Cuántas veces no nos ha recordado eso nuestro Señor Jesucristo? Acuérdate, hermanos y hermanas, en términos de la oración y de lo que nos dice la palabra de Dios hoy, y es bueno saberlo en el tiempo de Cuaresma, no es solo pedir, es buscar, hermanos y hermanas. Es también buscar. Y ese buscar nos va a llevar hacia algo muy importante. Cuando estamos en apuros y oramos, no solamente mete tu mente dentro de una búsqueda, hermanos y hermanas, que sea para obtener algo, para pedir algo. Es mucho más que eso. Es una búsqueda que finalmente lo que vamos a encontrar es a Dios. Es búsqueda que nos lleva a descubrir a Dios. Cuando estamos en esa situación, cuando estamos dentro de la situación que no deseamos, busca, pero fielmente a Dios, y vas a descubrir a Dios. Dios nos quiere levantar de nuestros apuros. Dios nos quiere levantar de las situaciones difíciles que estamos teniendo. Esa esperanza la tenemos nosotros al vivir una buena Cuaresma, hermanos y hermanas. Cristo aquí es enfático. O sea, cuando yo tengo una confianza en Dios, que es mi Padre, Él lo pone de esta forma, hermanos y hermanas. ¿Quién, teniendo un hijo, tú siendo papá, tú siendo mamá, o tú siendo un amigo, hermanos y hermanas, si te pide pan le vas a dar una piedra, si te pide pescado le vas a dar una culebra? Eso no es lo que yo pedí. O sea que y vamos a entenderlo bien lo que está diciendo Cristo, si le pides solución, te dará solución. Si le pides solución, no te dará un problema. Si le pides salud en la enfermedad, no te enviará más enfermedad. Si le pides que te desvincule, que te desate de ese hábito, de ese vicio, de esa mala costumbre en la que me he metido, que me lleva a pecar, es imposible que Dios te ate más, te vincule más, que se te haga difícil romper el vínculo. Todo lo contrario, mi fe tiene que estar puesta en eso. El Padre nos da precisamente lo que le pedimos y no lo contrario. Y Cristo hace aquí un ajuste para que veamos, caramba, si el ser humano dentro de su situación tiene una inclinación al mal y hace bien por sus hijos y por sus hijas, padre y madre, un esposo, una esposa hace bien por sus hijos, por su esposa y por su esposo, pues hermanos y hermanas, aún teniendo nosotros debilidades, inconsistencias, falta, hermanos y hermanas, de honestidad en cierta manera, somos buenos, queda algo bueno, ¿verdad? Pues si nosotros, siendo a veces inclinados a caer en la tentación y pecar contra Dios, el prójimo y nosotros mismos, somos capaces de darnos a nuestra propia madre y a nuestro padre lo bueno, ¿podrías tú pensar por un momento cuánto Dios, que es todo bien, todo bondad, todo lo bueno, no será capaz de darnos? ¿No te es eso motivo de esperanza, de fe, de confianza, de seguridad? Salimos de una falsa seguridad
En Cuaresma salimos de falsas seguridades de que por mi pecado no tendré la salvación. Estamos a tiempo de arrepentirnos y tener la bendición de la gracia de Dios. Estás viendo cómo es que se mueve Dios para todos nosotros. Cuánto más Dios, hermanos y hermanas, dice Jesucristo, porque Dios está lleno de gracia divina, porque Dios está lleno, hermanos y hermanas, de gracia que nos santifica. Hay que darle gracias a Dios en el tiempo de Cuaresma también, hermanos y hermanas, porque nos brinda una ayuda espectacular, hermanos y hermanas. Nos brinda una ayuda por el camino, que es camino de salvación, para que lleguemos a Él. A veces, hermanos y hermanas, olvidamos a Dios cuando lo tenemos todo. Es que la Cuaresma es fuerte y tenemos que entenderla porque nos sacude y nos debe sacudir el alma. Y hay que ser honestos con Dios. Y Cuaresma es cuestión de ajustar cuentas con nosotros mismos antes que alguien lo haga. O sea, hermanos y hermanas, a veces nos olvidamos de Dios cuando lo tenemos todo y todo marcha bien y no tenemos problemas y vivimos en paz. Entonces de repente en nuestra vida Dios pasa a ser como un extraño, porque como no lo necesitamos, no lo buscamos. Y eso nos lleva a caer en falsas seguridades, porque hemos alejado a Dios, porque no lo invocamos, porque no estamos en aprietos. La Cuaresma es una oportunidad para nosotros, hermanos y hermanas. Por eso decimos, ubica a Dios, no como un extraño, sino como un Padre, no como un extraño, sino como un amigo Jesús, no como un extraño, sino como un espíritu que está en nosotros. Esa es la bendición que tenemos que agarrar. Sabemos, hermanos y hermanas, que el propósito de Dios siempre ha sido que llevarnos a las cosas buenas. Vamos a entender eso en Cuaresma. Llevarnos a la tierra buena es misión de Dios. Por eso me atrevo a pedir y por eso espero recibir. Por eso me atrevo a buscar y por eso deseo encontrar. Por eso me atrevo a llamar, porque sé que se abrirá esa puerta de la bendición, de lo que es bueno. Hemos comido en muchos momentos hasta saciarnos, hermanos y hermanas, ¿sí o no? Cuando hacemos examen de conciencia, he sido la gracia de Dios. Dios ha estado presente para que haya abundancia en nuestras vidas. ¿Cómo lo tratamos en ese momento? ¿Como un extraño o como un Padre que está con nosotros? No olvidemos a Dios, hermanos y hermanas. No olvidemos a Dios en ningún momento, especialmente cuando todo marcha bien. De lo contrario, cuando nos olvidamos de Dios, la Cuaresma nos hace recordar que se pone orgulloso el corazón en la abundancia. Ahí es que el corazón se pone orgulloso, ahí es que sacamos a Dios y no nos arrodillamos ya y no juntamos las manos ya y no estamos en comunicación con Dios. También nos volvemos algo arrogantes, también nos volvemos algo de falta o faltos de gratitud. Todo eso es examen de conciencia, que si estamos en eso, debemos salir de ello. Por lo tanto, aquí es clave lo que está diciendo Cristo para todos nosotros y para aliviar un poco nuestra carga, hermanos y hermanas. Dios nos saca del peligro en cualquier momento y nos conduce a la seguridad. Y si permite que pasemos tú y yo, hermanos y hermanas, por alguna necesidad o que experimentemos una de esas pruebas de fuego de las cuales sabemos nosotros, es para que seamos colmados mejor después, para que recibamos más después. Hay una purificación, hay un lavarnos, hermanos y hermanas, hay un limpiarnos, hay un sacar el fango donde hemos caído, y eso Dios lo quiere hacer. Aquí siempre tendremos que ver enseñanza también práctica de la palabra de Dios en esas situaciones. Tenemos que acordarnos siempre de Dios, que nos dio fuerza, hermanos y hermanas, para conseguir el bienestar. El que nos da la fuerza para conseguir lo bueno, el bienestar, la salud, la prosperidad, la fraternidad, el amor verdadero, la comprensión, es Dios. El que nos da la fuerza, y por eso es que clamamos a Él. Finalmente, hermanos y hermanas, dos pensamientos para entrar en conclusión este día cuaresmal. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con gratitud. Cuaresma debe llevarnos a entender eso. Somos creación de Dios y somos buenos.
y Dios no nos puede despreciar, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y tengamos en cuenta esto, hermanos y hermanas, cuando tenemos resueltos muchos de nuestros problemas, examen de conciencia, ¿verdad? Dios pasa a ser un extraño, y te lo estoy recordando. Esa actitud la tenemos que sacar de nosotros. Y ahí es que muchos ven que no necesitan ni tan siquiera de Dios. Uno de los puntos importantes de esta cuaresma es, hermanos y hermanas, ese ubicar a Dios en el lugar que le corresponde en nuestras vidas, como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Padre. Y pedirle insistentemente a Dios, hermanos y hermanas, que nos saque de las falsas seguridades de la vida, que son las que nos hacen caer en muchos momentos en estas situaciones donde nuestro ánimo, donde nuestra vida tal vez no es la mejor y no tiene realmente el sentido que quiere Dios. Así las cosas, hermanos y hermanas, sigue la cuaresma entrando y profundizando nuestras vidas. Vamos a hacer lo posible por abrirnos. No endurezcas el corazón. Si te resulta fuerte, si te choca, si te sientes como lacerado, como herido por lo que se dice y a lo que se quiere llegar, es porque está ya trabajando Dios en tu vida. Es porque ha empezado la santificación, la purificación. Si me duele, es porque lo estoy logrando. Así que déjate interpelar por la palabra de Dios, que te sacuda muy dentro del alma, porque eso va a dejar caer y soltar mucho de lo que nos está haciendo daño. Hoy la iglesia nos pone ante el Salmo 137. Otra vez, un salmo bello que nos recuerda que cuando invocamos al Señor, Él me escucha. Nuevamente, una esperanza cuaresmal. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, te va a ir bonito, hermanos y hermanas, y sobre todo vas a ser bendecido. Hasta mañana.